Mi nombre es Silvio de Jesús Marín Gómez, registro 23110192 y yo voy a hacer la introducción de lo que es una curva en el plano complejo. Una curva es un conjunto de puntos en el plano complejo que puede describirse usando un parámetro, una variable, que varía de forma continua dentro de un intervalo de números reales. Se expresa mediante una función z de t igual a x de t más y de t. Esto significa que en cada instante t se tiene un número complejo z de t formado por una parte real x de t y una parte imaginaria y de t. Esto es válido para todo t que pertenezca al intervalo a y b. Tenemos también que si t es igual a a, entonces z igual a z de a corresponde al punto inicial de la a de la curva. Y también si t igual a b, entonces z igual a z de b corresponde al punto final b de la curva. Aunque muchas curvas pueden representarse con una fórmula matemática, no todas las curvas reales tienen un modelo matemático exacto. Luego empezamos con los tipos de curvas. Primero tenemos curva orientada. Dada una C, una curva, la misma puede ser orientada de dos maneras, desde A hacia B o desde B hacia A. Se conviene orientar a las curvas del plano complejo según los valores de t crecientes en el intervalo de definición. Curva opuesta. Dada una curva C orientada en un sentido, se denomina curva opuesta C a la misma curva pero orientada en el sentido opuesto. Aquí podemos ver en la imagen cómo tenemos la curva C, en qué dirección va, y su curva opuesta, que es menos C. Y vemos que va en otra dirección. Las flechas rojas nos indican la dirección. Curva regular o suave. Una curva definida por z en t igual a x de t más y de t con t perteneciente al conjunto de a y b. Se dice regular si y solo si se cumple que la derivada de z de t es continua para todo t en a y b. La derivada de z' de t es diferente de cero para todo el t en el conjunto de a y b. Geométricamente, lo anterior significa que C tiene una tangente continua en cada uno de sus puntos, como se deduciría de la definición. Podemos ver que se deduce con la definición del límite de delta t tende a cero, z de t más delta t menos z de t entre delta t. Curva regular o suave por partes. Una curva z de t definida por un número infinito de curvas suaves, consecutivas o pegadas de forma continua. Se dice regular o suave por partes o atroz. Curva simple. Una curva definida por z de t igual a x de t más y de t con t perteneciente al conjunto de a y b. Se dice simple si y solo si, siendo t1 y t2 puntos pertenecientes al intervalo de a y b, es decir, a menor o igual que t1, todo esto menor o igual que t2, todo esto menor o igual que b. Se verifica que z de t1 es diferente de z de t2. Eso significa que la curva o arco no se corta a sí mismo. Una curva simple se denomina arco simple o arco de Jordan. Curva cerrada. Una curva definida por z de t igual a x de t más y de t con t perteneciente al conjunto de a y b se dice cerrada si se verifica que z de a igual a z de b. Una curva cerrada se denomina curva de Jordan. Eso es todo por la parte de introducción a las curvas en el plano complejo. Mi nombre es San Pedro Nava García, en el registro 23.110.134. Voy a presentar lo que es el tema de las curvas paramétricas y sus recorridos en la materia de aplicaciones para ingeniería.
Bueno, como representación de curvas en el plano complejo, una curva en el plano complejo, al igual que en el plano cartesiano real, puede representar de varias maneras, más comunes a través de funciones paramétricas. Consideramos que una función paramétrica pues, es igual a c de t, que es igual a t más y de t, donde t es un parámetro real que representa el tiempo y permanece, que sea un intervalo de a y b. A medida que t varía en este intervalo, el punto c de t, z de t traza una curva en el plano complejo, y donde x, y de t son funciones reales del parámetro t, que describen la coordenada real e imaginaria de los puntos de la curva respectivamente. Por ejemplo, pues, podemos ver que en la línea recta, pues, una línea que conecta dos puntos Z0 y Z1, está parametrizada como z de t, que es igual a Z0 más Z1 menos 0 de t, era a la 0. En el círculo consistió en el origen y un radio R, pues se puede parametrizar z de t, que es igual a R de I de t, que es igual a la potencia de R, por el coseno de t, más seno de t. Pues si el centro de Z es 0, Z0, pues entonces tenemos que Z de t es igual a Z0 más R de t. En el caso de la elipse se puede representar Z de t igual a por el coseno de t y el coseno de t, pues no sé mi x. Una representación métrica de una curva, pues la forma general de t es igual a por t más y de t. T omega es por A por B, donde si abrimos pues x por t y por t igual a omega rx t y t omega r son funciones reales, y y por t omega c y t por omega c son una curva en el plano complejo. En la interpretación, pues cada valor de t da un punto complejo, función entre gamma y escribe una trayectoria en el plano complejo a medida de que t varía. La orientación es recorrido de la curva, ¿no? Que una curva parametrizada se determina por la dirección al punto de t. A medida que el parámetro t aumenta, por ejemplo, tenemos que el círculo z i de t, z omega 0,2 pi, recorrido sin horario. La parametrización se fuera la de t, la R de I de t, pues sería en su horario. Orientación es crucial, aplicaciones, simplemente la integración con respecto a la velocidad del recorrido de la curva relacionada con la derivada de la velocidad. Pues,
La dirección del vector tangente a la curva en un punto dado está por el argumento z de t a menos z de t. La rapidez y la magnitud de la velocidad es 2. La cantidad nos indica qué tan rápido se está moviendo el punto a lo largo de la curva. Mayor valor de z implica recorrido rápido en este punto de la curva. Ya como aplicaciones de las curvas en un complejo, tenemos lo que son las trayectorias, movimiento de partículas en fuertes tipos de fuerza, el flujo de fluidos en las órbitas. Vemos que en mecánica celeste, pues la trayectoria para estos puede ser modelada. Las funciones complejas pueden mapear curvas de un plano a otro. En la integración del contorno, pues tenemos que el análisis complejo, integrarle sobre las curvas cerradas o contornos, son muy importantes, tanto para los teoremas, el teorema integral de Cauchy, el teorema de los residuos. También como aplicación tenemos análisis de sistemas dinámicos, las trayectorias de fase de sistemas dinámicos pueden ser representadas en curvas complejas. Esto ayudando a visualizar el comportamiento del sistema a lo largo del tiempo. Todo por mi parte, dejo la referencia. Hola, ¿qué tal, maestra? Soy Santiago García Vázquez, alumno de quinto F, y voy a explicar las curvas en el plano complejo. Bueno, una curva en el plano complejo es una función compleja. Aquí vemos que el contorno va de A a B y pertenece a los constantes. T pertenece a la función del contorno evaluada en T, que es igual a xt más el imaginario yt. Aquí tenemos donde xt y et pertenecen a los reales, que son funciones reales continuas, y esto representa el recorrido en el plano complejo. Como vemos, como lo está haciendo en la flechita del lado izquierdo, cómo pasa por todo este contorno definido, desde Z0 hasta Z1. Bueno, como clasificación de curvas tenemos la suave, donde es que el contorno pertenece a los constantes desde A y B. Luego en el regular tenemos que es la derivada del contorno, que esto es igual a, no es igual a O en el angular. Luego tenemos rectificable, que es la longitud finita. Luego tenemos una curva cerrada, que es cuando el contorno de A es igual al contorno de B. Y una simple, que en esta no se intersecta a sí misma. Luego, como representación paramétrica, tenemos un ejemplo en una circunferencia de radio R centrada en el origen, y vemos cómo se representa la función, donde tenemos que R por el Euler a la IT, esto es igual al R coseno de T más I por R por el seno de T. Tenemos que T va desde 0 a 2pi. Como se ve en la imagen, una representación gráfica similar a lo que se está describiendo. Luego, como longitud de curva, tenemos que si I es suave, tenemos que la longitud de I es igual a la integral de A a B del módulo de la derivada de IT de T. Esto permite calcular longitudes reales de trayectorias complejas. Las curvas como contornos de integración, tenemos que la integral de línea sobre una curva es la integral del contorno en función de z por dz. Esto es igual a la integral que va desde a a b de la función del contorno t por la derivada del contorno t por dt.
Esto es pues básicamente la base para el teorema de Cauchy y métodos de residuos. Tenemos, como se ve en la imagen, una representación gráfica de cómo son los contornos de integración a medida que se va parametrizando diferentes funciones y la integración de estas. En orientación de curvas, pues tenemos que la orientación indica el sentido de recorrido. Como convención, pues tenemos que es el antihorario, que es igual a orientación positiva. La clave para aplicar, pues tenemos que la integral cerrada del contorno función z de z es igual a 0 si f es analítica en región cerrada. Tenemos un ejemplo de esto que vendría siendo la curva rectangular, donde YT está definida por tramos para bordear un cuadrado. Tenemos que va de 0 a 1, luego de Z1 vendría siendo 0, Z2 vendría siendo 1, Z3 1 más I, Z4 I y Z5 0. Esto va, si se quiere integrar, pues vendría siendo por integración por tramos. Y además esto permite aplicar la integración ya mencionada. Bueno, como conclusión, tenemos que las curvas son herramientas clave para el análisis complejo, ya que permiten definir integrales, aplicar teoremas y modelar trayectorias. Su clasificación y propiedades pues determinan su utilidad matemática. Y pues esta sería mi bibliografía. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Eduardo Manuel Correa García y yo voy a presentar lo que son las longitudes de curvas y suavidad. Aquí tenemos el enfoque del tema, que son propiedades métricas de curvas, diferenciabilidad de funciones vectoriales, cálculo de longitud de curvas. El enfoque de este tema es estudiar los aspectos. Primero, las propiedades métricas, es decir, cómo medir distancias y longitudes en una curva. Segundo, la diferenciabilidad, que significa si la curva se puede derivar, o sea, si tiene una velocidad bien definida en cada punto. Esto es importante porque sin estas condiciones no podríamos aplicar fórmulas matemáticas para obtener su longitud. La longitud de una curva. Es decir, aquí tenemos la fórmula general para calcular la longitud de una curva. Lo que hace esta fórmula es sumar todos los pequeños tramos de la curva, pero en lugar de hacerlo directamente usamos una integral. La función gamma, que aquí la tenemos, la función gamma con prima, representa la velocidad del punto que corre la curva, en la que corre la curva, y lo que hace el valor absoluto es medir la magnitud de esta velocidad o qué tan rápido se mueve. Cuando integramos eso desde A hasta B, nos da la longitud total de la curva. Aquí, sea gamma de A a B, un número natural, una curva parametrizada. La longitud L de la curva es, aquí la tenemos, la derivamos, requiere que gamma sea derivable y gamma 1 de t sea continua. Aquí tenemos una gráfica donde tenemos de A hasta B, en la cual pues tenemos particiones. Es donde vamos a ir midiendo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. La tenemos como en P. Por tanto, esto es lo que nos va dando la fórmula para obtener nuestra longitud. Curva rectificable. Es rectificable si su longitud es finita. Tiene que tener 3 requisitos, en la cual nuestra gamma es continua. Existe una partición tal que la suma de distancias converge. Gamma prima es integrable, implica rectificabilidad. Decimos que una curva es rectificable cuando tiene una longitud finita. Por ejemplo, una línea recta o una circunferencia tiene longitudes bien definidas, entonces son rectificables. Pero si una curva tiene muchos zigzags, que tiene como diferentes, así,
son finitos o gira infinitamente dentro de un segmento. Puede no ser rectificable. Para que lo sea necesitamos que su derivada exista y que se pueda integrar, es decir, que se pueda calcular su longitud con la fórmula anterior, la que habíamos dicho. Vamos a tener nuestra circunferencia. Como no podemos ir midiéndolo así, tenemos que ir poniendo puntos para poderlo ir haciéndolo, para poderlo derivar e integrar. Curva suave versus curva con esquinas. ¿Qué deberías decir? Sería la curva suave, que es derivable infinitas veces, c a la infinita. Curva con esquinas, puntos donde la derivada no existe o es discontinua. Por ejemplo, es suave si la gamma es igual a coseno de t, seno de t. Pero con esquina es gamma t igual a t de t. Aquí hacemos la diferencia entre curvas suave y curvas con esquinas. Una curva suave es una que tiene derivada continuas, o sea que no tiene cambios bruscos. Por ejemplo, una circunferencia es suave porque es continua. En cambio, una curva con esquinas tiene puntos donde la dirección cambia de golpe, como en una V o una punta. Ahí la derivada no existe o no es continua. Es importante distinguir esto porque en las curvas suaves el cálculo es más sencillo, mientras que en curvas con esquinas hay que tratarlas con más cuidado. Aquí obtenemos nuestro punto suave, que es continuo, y nuestro punto de esquina, en el cual su cambio es brusco entre y y x. Un ejemplo de recta. Tenemos aquí, vemos un ejemplo sencillo, una línea recta. Si la curva está dada por una función lineal, como tenemos aquí, que es gamma de t igual a at más b, ct más d, t integra a b. Su derivada es constante, así que su longitud se puede calcular fácilmente. Solo tomamos la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los coeficientes de t, y multiplicamos por la diferencia de los extremos del intervalo. Es como aplicar el teorema de Pitágoras, pero extendido a todo el tramo. Aquí lo tenemos, aquí tenemos las raíces cuadradas, y como el teorema de Pitágoras, lo hacemos al cuadrado y lo sumamos, tanto igual como lo multiplicamos. B menos A por raíz cuadrada de A cuadrado más C al cuadrado. Aquí tenemos nuestras rectas. Un ejemplo de circunferencia es más interesante. Una circunferencia, si la escribimos como gamma t igual a r de coseno de t, r seno t, que integra t, integra 0,2pi, porque es la circunferencia, su derivada da una fórmula que siempre tiene valor de r, que es el radio, porque la magnitud del vector velocidad es constante, así que la longitud de la circunferencia es simplemente 2pi r al cuadrado sobre pi, que es la fórmula conocida del perímetro de un círculo. Este ejemplo muestra cómo las curvas suaves nos permiten calcular longitudes fácilmente usando derivadas. Aquí tenemos nuestra circunferencia y listo. En conclusión, la longitud de una curva depende de su derivada. Las curvas suaves permiten fácilmente el cálculo de longitud. Las curvas con esquinas requieren análisis más cuidadoso. En resumen, medir la longitud de una curva es posible siempre que sepamos cómo cambia en el tiempo. Es decir, si conocemos su derivada, las curvas suaves no dan formas.
nos dan fórmulas limpias y directas, pero si la curva tiene esquinas o cambios bruscos, hay que revisar si se puede medir. Este tipo de, este tipo de cálculos es útil en física, cuando analizamos el recorrido de un objeto, o en ingeniería cuando diseñamos trayectorias de robots o estructuras. Esto nos permite para que sea tanto más fácil o podamos inferir más sobre estos cambios. Como dije, es mucho mejor si las curvas son suaves, que son continuas, y si son esquinadas solo tenemos que analizarlo un poco más con las fórmulas que ya tenemos. La diferencia es de que con la curva suave es más rápido que con las esquinas. En referencias aquí encontré en 3 libros de Stewart, Apostol y Marsden. Gracias y eso es todo de mi parte. Ahora sí vamos a pasar con nuestra aplicación a abordar. Nosotros vamos a abordar la aplicación en electrónica de potencia de las curvas en el plano complejo. Bueno, y como primera aplicación tenemos el análisis de fasores, circuitos en CA. Bueno, ¿y cómo se relaciona? La electrónica de potencia maneja circuitos de corriente alterna CA, donde los voltajes y corrientes varían senoidalmente con el tiempo. El uso de fasores es indispensable para simplificar el análisis de estos circuitos. Un fasor es un número complejo que representa la magnitud y la fase de una magnitud senoidal, voltaje o corriente. Curvas paramétricas y recorridos. Podemos considerar un fasor como un punto en el plano complejo, a medida que la frecuencia de la señal sea varía, o si analizamos el comportamiento de un circuito bajo diferentes condiciones. El fasor puede describir una curva paramétrica en el plano complejo. Por ejemplo, la impedancia en un circuito RLC varía con la frecuencia, trazando una curva en el plano complejo de impedancias. Podemos ver cómo cómo se utiliza en el plano complejo los fasores, cómo se representan más bien. Impedancia compleja. Las curvas de impedancia con la frecuencia son vitales para el diseño de filtros, el acoplamiento de impedancias y la corrección del factor de potencia. Control y modulación de convertidores. Modulación vectorial espacial, Space Vector Modulation, SVM. En inversores trifásicos, la SVM representa los voltajes de fase como vectores en un plano complejo. La conmutación de los interruptores del inversor genera una frecuencia de vectores de voltaje que, al promediarse a lo largo de un periodo de conmutación, forman un vector de voltaje de salida deseado. La trayectoria de estos vectores de voltaje o las curvas que describen en el plano complejo a lo largo del tiempo son cruciales para entender y optimizar la calidad de la forma de onda de salida y minimizar las pérdidas. Análisis de armónicos. La conmutación en los convertidores de potencia generan armónicos en las formas de onda de voltaje y corriente. Estos armónicos se pueden representar como fasores a diferentes frecuencias. El análisis de estos componentes armónicos trazan curvas en el plano complejo y es esencial para el diseño de filtros y para cumplir con las normativas de calidad de energía. Tenemos también curvas de operación y rendimiento. Curvas de carga. En la caracterización de dispositivos semiconductores de potencia como MOSFETs, GBTs o diodos, se utilizan curvas BI, voltaje-corriente, para describir su comportamiento. Aunque no son directamente curvas en el plano complejo en el sentido de fasores, son representaciones gráficas de la relación entre variables que son fundamentales para el diseño de circuitos y la determinación de puntos de operación. También tenemos curvas de derating. Las curvas de derating o reducción de potencia de los componentes electrónicos de potencia como fuentes de poder indican las combinaciones máximas de voltaje, corriente y potencia que un dispositivo puede manejar de forma segura bajo diferentes condiciones ambientales, como la temperatura. Estas son curvas en un plano de 2 o 3 dimensiones que delimitan la región de operación segura del componente. Estabilidad de sistemas de potencia. Curvas PV, potencia voltaje, y QV, reactiva voltaje.
En el análisis de estabilidad de sistemas eléctricos de potencia, se utilizan las curvas PV y QV para evaluar la estabilidad de voltaje de la red. Estas curvas muestran cómo la potencia activa P o reactiva Q puede ser transmitida por una línea o por un sistema que se relaciona con el voltaje en un nodo. El punto de rodilla en estas curvas indica el límite de estabilidad de voltaje. Aunque estas curvas se grafican en un plano real PV o QV, el análisis subyacente de impedancia del sistema y las relaciones de fase a menudo se apoya en conceptos de plano complejo. Y pues como podemos ver, el plano complejo, las curvas, se aplican mucho en electrónica de potencia porque nos ayuda a diseñar circuitos para que los componentes no lleguen a fallar y tengan buena estabilidad. También se ve mucho series de Fourier para resolver estos circuitos y diseñarlos. Y estas son las referencias que utilizamos. Son varios libros de electrónica de potencia y ahí en estos libros encontramos muchos temas que hemos visto en matemáticas avanzadas para ingeniería.